Hay momentos en la vida donde el silencio pesa más que 1000 gritos. Donde la calma se convierte en tu arma más letal. Mi nombre es Francisca, tengo 71 años, y mi hija acaba de robarme $2 millones mientras yo estaba de viaje. Pidió préstamos a mi nombre para hacer una reforma lujosa en su casa. Pero no reaccioné como esperaban. No grité. No lloré. Simplemente fui al banco. Y lo que pasé allí hizo que el gerente y el jefe de seguridad palidecieran. Todo comenzó hace 3 días, cuando regresé de visitar a mi hermana Eloísa. 3 meses fuera de casa, 3 meses de paz en el campo que se convirtieron en mi perdición. Durante ese tiempo, Beatriz había planeado todo. Mi propia hija, de 42 años, había usado mi nombre, mi reputación, mi crédito intacto para conseguir préstamos millonarios sin que yo supiera nada. Cuando el taxi se detuvo frente a mi casa, escuché ruidos extraños viniendo de la propiedad de al lado. Máquinas trabajando. Voces gritando órdenes. Miré hacia la casa de Beatriz y su esposo César, y lo que vi me heló la sangre. Una mansión completamente nueva se alzaba donde antes había una casa modesta. Mármol italiano brillaba en toda la fachada. Ventanas enormes con marcos dorados. Columnas que parecían sacadas de un palacio europeo. Un jardín con fuentes de agua danzante y esculturas costosas. Beatriz salió corriendo hacia mí con una sonrisa nerviosa que no engañaba a nadie. Llevaba un vestido verde esmeralda que costaba más que el sueldo anual de una enfermera. Joyas que brillaban tanto que lastimaban los ojos. Sus zapatos eran de una marca que solo había visto en revistas de millonarios. Todo en ella gritaba dinero recién gastado. «Mija, qué sorpresa que regresaste tan pronto», me dijo con voz temblorosa. «Esperábamos tenerte de vuelta la próxima semana». Su sonrisa se veía forzada, como si hubiera ensayado esas palabras 1000 veces frente al espejo. Sus manos temblaban mientras fingía ayudarme con mis maletas. Le pregunté directamente qué había pasado con su casa. Sus ojos evitaron los míos mientras murmuró algo sobre una herencia inesperada de una tía lejana que nunca había mencionado antes. Una historia tan mal inventada que hasta un niño de 5 años la habría cuestionado. Pero yo no dije nada. Todavía no. Esa misma tarde, mientras desempacaba mis cosas, llegó el primer sobre. Un estado de cuenta del banco que no reconocía. Mis manos se detuvieron cuando vi la cifra, $250,000 en préstamos a mi nombre. Mi corazón se aceleró, pero mi rostro permaneció inmutable. Seguí desempacando como si nada hubiera pasado. Al día siguiente llegaron más cartas. Facturas de materiales de construcción. Recibos de muebles importados. Comprobantes de pagos a arquitectos reconocidos internacionalmente. Todo a mi nombre. Todo con mi firma. Una firma que yo jamás había puesto en esos documentos. Mi hija había falsificado mi identidad para financiar su sueño de grandeza. Esa noche, mientras Beatriz cenaba en su nueva mesa de mármol rosado, yo revisaba cada documento en silencio. Calculaba mentalmente. Sumaba cifras. La reforma había costado exactamente $2,130,000. Cada centavo había salido de préstamos hechos con mi información personal, mi historial crediticio impecable, mi reputación construida durante décadas de trabajo honesto. Podría haberla confrontado esa misma noche. Podría haber gritado, llorado, llamado a la policía inmediatamente. Pero algo dentro de mí eligió un camino diferente. Algo más poderoso que la ira. Algo más devastador que cualquier explosión emocional. Elegí la calma. Elegí la paciencia. Elegí esperar el momento perfecto para actuar. A la mañana siguiente me vestí con mi mejor traje gris perla. Me peiné cuidadosamente. Me maquillé con la precisión de alguien que va a una batalla. Desayuné tranquila mientras Beatriz dormía, probablemente exhausta por las noches sin sueño que debía estar pasando, preguntándose cuándo descubriría yo su traición. Tomé todos los documentos, los organicé en una carpeta elegante, y salí de casa sin hacer ruido. El banco abría a las 9. Yo estaría allí a las 9 en punto. No para suplicar. No para llorar. Sino para reclamar lo que era mío y para enseñarles a todos una lección que jamás olvidarían. Mientras caminaba hacia la parada del autobús, sentí algo que no había experimentado en años. Poder. Poder puro corriendo por mis venas como fuego líquido. Mi hija creía que por ser mayor, yo sería fácil de manipular.
pero estaba a punto de descubrir que había subestimado completamente a la mujer que la había criado. El Banco Santander Nacional se alzaba imponente en el centro de la ciudad como una fortaleza de cristal y acero. Había sido mi banco durante 43 años. Conocía a cada empleado, desde el más joven hasta el más veterano. Pero hoy no venía como la Francisca de siempre. Hoy venía como una mujer que había sido traicionada por su propia sangre, y eso cambiaba absolutamente todo. Mis pasos resonaron contra el mármol del lobby con una determinación que yo misma no sabía que poseía. El tacón de mis zapatos negros marcaba un ritmo constante, como el latido de un corazón que se prepara para la guerra. Los otros clientes me miraban de reojo. Una mujer de 71 años, impecablemente vestida, caminando con la dignidad de una reina que va a reclamar su trono. La recepcionista, una chica joven llamada Carmen que siempre me saludaba con cariño, levantó la vista y me sonrió automáticamente. «Buenos días, doña Francisca. ¿En qué podemos ayudarla hoy?». Su voz era dulce, desprevenida. No tenía idea de la tormenta que estaba a punto de desatarse en su lugar de trabajo. «Necesito hablar con el gerente general inmediatamente», le respondí con una voz que sonaba extrañamente calmada para la furia que bullía dentro de mí. «Es sobre varios préstamos que aparentemente fueron aprobados a mi nombre sin mi conocimiento ni consentimiento». Mis ojos no se apartaron de los suyos mientras hablaba. Vi cómo su sonrisa se desvanecía lentamente. Carmen tragó saliva y sus dedos comenzaron a moverse nerviosamente sobre el teclado de su computadora. Permítame verificar la disponibilidad del señor Lázaro. ¿Podría darme su número de cuenta, por favor?». Su voz ahora tenía un temblor casi imperceptible, como si hubiera sentido que algo muy serio estaba a punto de suceder. Le di mi información mientras observaba cómo sus ojos se abrían cada vez más ante lo que aparecía en su pantalla. Pude ver el momento exacto en que encontró los préstamos. Su rostro se puso pálido y sus manos comenzaron a temblar ligeramente. «Doña Francisca, el señor Lázaro la recibirá de inmediato. Por favor, tome asiento mientras lo llamo». Pero yo no me senté. Me quedé de pie en medio del lobby, sosteniendo mi carpeta con los documentos como si fuera una espada envainada. Otros clientes comenzaron a notar mi presencia. Una anciana que irradiaba una energía tan intensa que era imposible ignorarla. El ambiente en el banco comenzó a cambiar. Las conversaciones se volvieron susurros. Los empleados se miraban unos a otros con nerviosismo. 5 minutos después apareció Lázaro, el gerente general. Un hombre de unos 50 años, corbata roja perfectamente anudada, sonrisa profesional que no llegaba a sus ojos. Lo conocía desde hace 15 años, desde que había sido promovido a su posición actual. Siempre había sido cortés conmigo, pero hoy detecté algo diferente en su expresión. Algo que parecía condescendencia mezclada con incomodidad. «Doña Francisca, qué placer verla. Carmen me dice que tiene algunas preguntas sobre su cuenta. ¿Por qué no pasamos a mi oficina donde podemos hablar con más privacidad?». Su voz tenía ese tono paternalista que usan los hombres cuando creen que están hablando con una mujer mayor confundida. Grave error. Lo seguí hasta su oficina, mis pasos firmes contrastando con su caminar apresurado. La oficina era exactamente como la recordaba: escritorio de caoba, diplomas en las paredes, fotos de su familia sonriendo desde marcos plateados. Pero hoy todo se veía diferente bajo la luz de lo que había descubierto. Todo se veía como el escenario donde se había perpetrado mi humillación. Lázaro se sentó detrás de su escritorio y gesticuló hacia la silla frente a él. «Por favor, póngase cómoda. Ahora, ¿qué puedo hacer por usted?». Sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre la superficie de madera. Había algo en su lenguaje corporal que me decía que ya sabía perfectamente por qué estaba allí. En lugar de sentarme, coloqué mi carpeta sobre su escritorio y la abrí con movimientos deliberadamente lentos. Cada papel que saqué lo puse frente a él con precisión militar. Estado de cuenta tras estado de cuenta. Facturas. Recibos. Comprobantes de préstamos que sumaban exactamente $2.130.000. Su rostro comenzó a cambiar de color con cada documento que aparecía. «Quiero una explicación, Lázaro». Mi voz era suave pero cargada de una autoridad que sorprendió incluso a mí misma. «Explícame cómo es posible que se hayan aprobado préstamos por más de $2 millones a mi nombre sin que yo haya pisado este banco en los últimos 4 meses.
Explícame cómo es posible que mi firma aparezca en documentos que jamás he visto. El silencio que siguió fue ensordecedor. Lázaro tomó los papeles con manos que temblaban ligeramente y comenzó a revisarlos uno por uno. Su frente se llenó de gotas de sudor a pesar de que el aire acondicionado funcionaba perfectamente. Doña Francisca, entiendo su preocupación, pero debe entender que todos estos préstamos fueron procesados siguiendo nuestros protocolos estándar. Su hija Beatriz trajo toda la documentación necesaria, incluyendo poder notarial. Mi risa lo interrumpió. No fue una risa de humor, sino algo mucho más frío, mucho más peligroso. ¿Poder notarial? ¿Dónde está ese supuesto poder notarial, Lázaro? Porque yo jamás le otorgué poder a mi hija para manejar mis finanzas. Jamás firmé documento alguno que le diera derecho a endeudarme por millones de dólares. Sus ojos evitaron los míos mientras revolvía papeles en su escritorio. Permítame revisar el expediente completo. Seguramente está en los archivos. ¿Me permite un momento para llamar al departamento legal? Su voz ahora sonaba menos segura, como la de alguien que comienza a darse cuenta de que está en un problema mucho más grande de lo que había imaginado. Por supuesto, le respondí, finalmente tomando asiento. Pero quiero que también venga el jefe de seguridad. Porque si no aparece ese poder notarial que mencionas, estaremos hablando de fraude. Y el fraude, querido Lázaro, es un delito federal que puede llevar a las personas a prisión por muchos, muchos años. La palabra prisión flotó en el aire como una amenaza tangible. Vi cómo Lázaro tragaba saliva con dificultad mientras marcaba números en su teléfono. Sus manos temblaban tanto que tuvo que marcar 2 veces porque se equivocó en la primera. Mientras esperábamos, yo permanecí en silencio, observando cada microexpresión en su rostro. Cada gota de sudor que rodaba por su frente. Cada movimiento nervioso de sus dedos. 10 minutos después, la puerta de la oficina se abrió y entró César Mendoza, el jefe de seguridad del banco. Un hombre corpulento de unos 60 años, con bigote gris y una actitud que normalmente intimidaba a la gente. Pero hoy, al verme sentada allí con mi carpeta de evidencias, algo en su expresión cambió. Había respeto mezclado con precaución en sus ojos. Doña Francisca, me explicó Lázaro la situación. Entiendo que hay algunas discrepancias con unos préstamos. Su voz se fue apagando cuando vio todos los documentos esparcidos sobre el escritorio. Sus ojos se movieron rápidamente de papel en papel, y pude ver el momento exacto en que comprendió la magnitud del problema. No hay discrepancias, César. Hay fraude. Mi voz cortó el aire como una navaja. Mi hija falsificó mi firma y usó mi identidad para obtener préstamos millonarios mientras yo estaba fuera de la ciudad. Y ustedes dos lo aprobaron sin verificar adecuadamente la autenticidad de los documentos. Ahora quiero saber exactamente qué van a hacer para solucionarlo. El silencio en la oficina se volvió tan denso que podía cortarse con un cuchillo. César se aflojó la corbata e intercambió una mirada nerviosa con Lázaro. Ambos hombres, que minutos antes irradiaban la confianza típica de quienes manejan millones de dólares diariamente, ahora parecían escolares regañados por la directora. Pero yo no era una directora cualquiera. Yo era una mujer de 71 años que acababa de descubrir que su propia hija la había traicionado de la manera más vil posible. Doña Francisca, entiendo su molestia, comenzó César con voz cautelosa. Pero debe comprender que cuando la señorita Beatriz vino a solicitar los préstamos, trajo toda la documentación que parecía estar en orden. Identificación, comprobantes de ingresos, y sí, un poder notarial que... Sus palabras se desvanecieron cuando vio mi expresión. Me levanté de la silla con una elegancia que contrastaba dramáticamente con la tormenta que rugía en mi interior. Mis 71 años no habían disminuido ni un ápice la presencia que había desarrollado durante décadas de enfrentar adversidades. Caminé hasta quedar directamente frente al escritorio de Lázaro, apoyé mis manos sobre la superficie de madera y los miré a ambos con una intensidad que los hizo retroceder instintivamente. Quiero ver ese supuesto poder notarial ahora mismo. No en 5 minutos. No después de que hagan llamadas misteriosas a sus superiores. Ahora. Mi voz era suave pero cargada de una autoridad que había aprendido a proyectar durante años de luchar por respeto en un mundo que constantemente subestimaba a las mujeres de mi generación. César salió de la oficina prácticamente corriendo, sus pasos pesados resonando por el pasillo. Lázaro se quedó conmigo, revolviéndose nerviosamente en su silla ejecutiva de cuero negro.
El aire acondicionado zumbaba, pero gotas de sudor seguían apareciendo en su frente. Intentó llenar el silencio con palabras vacías sobre procedimientos bancarios y protocolos de seguridad, pero yo no respondí. Mi silencio era más poderoso que cualquier argumento. Mientras esperábamos, saqué mi teléfono y marqué un número que tenía memorizado desde hacía años. Eloísa, mi hermana, contestó al segundo timbre. Su voz cálida contrastaba enormemente con la frialdad que había invadido mi alma desde el descubrimiento de la traición de Beatriz. Hermana, necesito que confirmes algo muy importante. ¿Recuerdas el día exacto en que llegué a tu casa hace 3 meses? ¿Y el día exacto en que me fui? Necesito las fechas precisas. Eloísa, que conocía mi voz lo suficientemente bien como para detectar cuando algo terrible estaba sucediendo, no hizo preguntas. Me dio las fechas exactas, incluyendo las horas de llegada y partida. Llegaste el 15 de marzo a las 2 de la tarde, y te fuiste el 12 de junio a las 10 de la mañana. Lázaro observaba mi conversación telefónica con creciente nerviosismo. Cuando colgué, anotó las fechas en un papel y lo empujé hacia él. Según tu propio sistema computacional, los préstamos fueron aprobados el 25 de marzo, el 2 de abril, el 18 de abril y el 5 de mayo. Todas esas fechas, querido Lázaro, yo estaba a 400 kilómetros de aquí. ¿Cómo explicas eso? Sus labios se movieron, pero no salió ningún sonido. Era como ver a un pez fuera del agua, abriéndose y cerrándose la boca sin poder respirar. Finalmente logró articular, pero ella tenía poder notarial. Todos los documentos estaban en orden. Seguimos todos los protocolos. César regresó en ese momento, cargando una carpeta manila que parecía pesar más de lo normal. Sus manos temblaban ligeramente mientras la depositaba sobre el escritorio. Su rostro había perdido todo rastro de color. Doña Francisca, hemos encontrado el poder notarial en cuestión. Su voz sonaba como la de alguien que está a punto de confesar un crimen. Abrí la carpeta con movimientos deliberadamente lentos. Dentro estaba el documento que supuestamente me autorizaba a mi hija para manejar mis finanzas. Lo tomé entre mis manos y lo examiné cuidadosamente. La fecha, la firma, el sello notarial. Todo parecía estar en orden para alguien que no conociera los detalles que yo conocía. Levanté la vista y miré directamente a los ojos de ambos hombres. Este poder notarial está fechado el 20 de marzo. Según ustedes, 5 días después de que yo supuestamente lo firmé, Beatriz ya estaba aquí solicitando préstamos. Muy eficiente de su parte, ¿no les parece? Pero hay un pequeño problema. Señalé hacia la firma en el documento. Esta no es mi firma. Mi voz se había vuelto peligrosamente tranquila. Durante 43 años he firmado documentos en este banco. Ustedes tienen cientos de ejemplos de mi firma real en sus archivos. Esta firma es una falsificación tan obvia que me sorprende que sus expertos en documentos no la hayan detectado inmediatamente. El silencio que siguió fue absoluto. César y Lázaro intercambiaron miradas que hablaban más que 1000 palabras. Habían cometido un error garrafal, y ahora estaban pagando las consecuencias. Pero yo aún no había terminado. Tenía una carta más que jugar, una que haría que toda esta situación se volviera aún más devastadora para ellos. Además, continué, mientras disfrutaba viendo cómo palidecían aún más, este supuesto poder notarial fue firmado ante el notario Tobías Hernández. ¿Saben qué tiene de especial el notario Hernández? Que es hermano de mi cuñado, y hace 3 años que no ejerce. Tuvo un derrame cerebral que lo dejó incapacitado para trabajar. Cualquier documento con su sello posterior a enero de 2022 es automáticamente fraudulento. Las palabras cayeron sobre ellos como piedras. César se dejó caer pesadamente en una silla que había junto a la pared, su rostro ahora completamente blanco. Lázaro había comenzado a temblar visiblemente, y pequeñas gotas de sudor rodaban por sus mejillas como lágrimas de terror. Pero aún había más. Saqué mi teléfono nuevamente y marqué otro número. Esta vez, la llamada fue contestada por una voz masculina profesional. Notaría Hernández, habla Juana Morales, asistente del notario. El notario Tobías está incapacitado desde hace 3 años. ¿En qué puedo ayudarle? Puse el teléfono en altavoz para que todos pudieran escuchar. Buenos días, Juana. Soy Francisca López.
Necesito confirmar si el notario Tobías ha firmado algún documento en los últimos 2 años. Cualquier documento. La respuesta fue inmediata y categórica. Señora López, el notario Tobías no ha firmado un solo documento desde su incapacidad. Cualquier sello o firma suya posterior a enero de 2022 es completamente fraudulenta. Colgué el teléfono y observé cómo ambos hombres procesaban lo que acababan de escuchar. No solo habían aprobado préstamos basándose en una firma falsificada, sino que el supuesto documento notarial que respaldaba toda la operación era tan falso como un billete de $3. Ahora bien, caballeros, mi voz cortó el silencio como una espada. Tenemos establecido que mi hija cometió fraude de identidad, falsificación de documentos y estafa bancaria. Ustedes, por su parte, aprobaron préstamos millonarios sin verificar adecuadamente la documentación. La pregunta es, ¿qué van a hacer para remediar esta situación antes de que yo tenga que involucrar a las autoridades federales? César intentó hablar, pero solo logró emitir un sonido ahogado. Lázaro se había puesto de pie y caminaba de un lado a otro detrás de su escritorio como un animal enjaulado. La confianza y arrogancia que habían mostrado al principio se habían evaporado completamente, reemplazadas por un terror palpable ante las implicaciones legales de lo que había sucedido. El poder había cambiado de manos por completo. Ya no era la anciana confundida que ellos habían esperado. Era una mujer que conocía sus derechos, que tenía las pruebas necesarias, y que no tenía intención alguna de permitir que esta traición quedara impune. La verdadera batalla apenas estaba comenzando. La tensión en la oficina había alcanzado un punto de quiebre. César se había puesto de pie y caminaba nerviosamente hacia la ventana, mirando hacia la calle como si buscara una ruta de escape que no existía. Lázaro había dejado de intentar mantener su compostura profesional. Sus manos temblaban mientras revolvía papeles inútilmente, tratando de encontrar alguna explicación que pudiera salvarlo del abismo legal que se abría bajo sus pies. Pero yo no había terminado. Aún tenía munición en mi arsenal, y estaba dispuesta a usarla toda. Me senté nuevamente, crucé las piernas con elegancia y los observé como un depredador que sabe que su presa no tiene escapatoria. El silencio se extendió hasta volverse insoportable para ellos, pero para mí era música celestial. El sonido del poder regresando a donde pertenecía. Hay algo más que deben saber, dije finalmente, mi voz tan calmada que contrastaba dramáticamente con el caos que había desatado en sus vidas. Mi hija no solo falsificó mi firma, también usó copias de mi identificación que robó de mi casa antes de mi viaje. Pero lo que ella no sabía es que hace 5 años, después de un caso de robo de identidad que escuché en las noticias, tomé precauciones especiales. Saqué de mi bolso un sobresellado que había traído conmigo. Lo puse sobre el escritorio con la misma ceremonia con la que un mago revela su truco final. Dentro de este sobre hay documentos que dejé en custodia de mi hermana Eloísa y del notario Ildefonso Ramírez, quien sí está plenamente activo y en funciones. Documentos que específicamente prohíben cualquier transacción financiera a mi nombre sin mi presencia física y mi huella dactilar. Los ojos de ambos hombres se fijaron en el sobre como si fuera una bomba a punto de explotar. Porque eso era exactamente lo que representaba para ellos. La destrucción total de cualquier defensa legal que pudieran haber intentado construir. Lázaro extendió una mano temblorosa hacia el sobre, pero yo lo retiré antes de que pudiera tocarlo. Todavía no, le dije con una sonrisa que no tenía nada de maternal. Primero quiero escuchar su propuesta para resolver esta situación. Porque pueden estar seguros de que no voy a permitir que mi hija destruya el patrimonio que construí durante décadas de trabajo honesto. Y tampoco voy a permitir que un banco que conoce mi historial crediticio impecable me trate como si fuera una anciana senil que no entiende lo que está pasando. César regresó de la ventana y se acercó al escritorio. Su rostro había adquirido un tono grisáceo que lo hacía parecer enfermo. Doña Francisca, entiendo su posición. Lo que ha pasado es una situación muy grave. Pero debe comprender que nosotros también somos víctimas aquí. Fuimos engañados por su hija tanto como usted. Mi risa resonó en la oficina como cristales rompiéndose. ¿Víctimas? ¿Ustedes son víctimas? Ustedes son profesionales bancarios con décadas de experiencia. Su trabajo es precisamente verificar la autenticidad de los documentos antes de aprobar préstamos millonarios. ¿Me están diciendo que $2.130.000 les parecieron una cantidad tan insignificante que no ameritaba una verificación exhaustiva? Lázaro intentó interrumpir, pero yo alcé una mano que lo silenció inmediatamente.
No he terminado de hablar. Durante 43 años he sido cliente de este banco. He depositado mi sueldo aquí religiosamente cada mes. He pagado cada préstamo, cada línea de crédito, cada hipoteca con puntualidad perfecta. Mi historial crediticio es impecable. ¿Y ustedes creen que de repente, a los 71 años, iba a endeudarme por millones de dólares para una reforma doméstica? El silencio que siguió fue ensordecedor. Ambos hombres sabían que no tenían respuesta para esa pregunta porque la respuesta era obvia. Cualquier análisis mínimamente profesional habría detectado que algo estaba terriblemente mal con esos préstamos. Pero la codicia, la prisa o la simple negligencia los habían cegado. Además, continué, disfrutando cada momento de su incomodidad, mi hija les dijo que la reforma era para mi casa. Pero cualquier verificación básica habría mostrado que la reforma se estaba haciendo en su casa, no en la mía. ¿Nadie se molestó en confirmar siquiera la dirección donde se estaban gastando los millones? César había comenzado a sudar profusamente. Pequeñas gotas rodaban por su frente y se perdían en su bigote gris. Doña Francisca, por favor, entendemos que cometimos errores graves en el proceso de verificación. Pero ahora necesitamos encontrar una solución que beneficie a todas las partes involucradas. ¿Qué propone usted? Ahora querían saber mi propuesta. Ahora que se habían dado cuenta de que estaban en un agujero legal tan profundo que necesitarían una escalera para ver el fondo. Me recosté en mi silla y los estudié como un general estudiando un campo de batalla antes de la victoria final. Mi propuesta es muy simple, dije, mi voz adquiriendo un tono de acero. Primero, todos los préstamos son cancelados inmediatamente. El banco asume la pérdida completa como consecuencia de su negligencia profesional. Segundo, mi historial crediticio es limpiado de cualquier referencia a estos préstamos fraudulentos. Tercero, mi hija enfrenta las consecuencias legales completas de sus acciones. Pero doña Francisca, tartamudeó Lázaro, eso significaría una pérdida de más de $2 millones para el banco. Nosotros no podemos simplemente absorber esa cantidad sin... ¿Sin qué? Lo interrumpí bruscamente. ¿Sin enfrentar las consecuencias de su incompetencia? ¿Sin asumir la responsabilidad de haber aprobado préstamos fraudulentos? Permíteme explicarte algo, Lázaro. Si esto llega a los tribunales, el banco no solo perderá esos 2 millones. También enfrentará multas federales, investigaciones regulatorias y una demanda por daños y perjuicios que podría costarles decenas de millones más. Abrí el sobresellado que había estado guardando como mi carta final. Dentro había varios documentos oficiales, todos con sellos notariales legítimos y firmas auténticas. Los extendí sobre el escritorio como un jugador de póker mostrando una escalera real. Estos documentos prueban que establecí protocolos específicos de seguridad hace 5 años. Cualquier transacción por más de $50,000 requería mi presencia física y verificación biométrica. César tomó uno de los documentos y lo leyó cuidadosamente. Su rostro se puso aún más pálido si eso era posible. Este documento está fechado hace 5 años y registrado oficialmente en el registro público. Cualquier banco que hiciera negocios conmigo tenía la obligación legal de verificar estos protocolos antes de aprobar préstamos mayores. Exactamente, confirmé. Y este banco recibió copia de estos documentos hace 5 años cuando los registré. Están en mi expediente desde entonces. Lo que significa que no solo ignoraron los procedimientos estándar de verificación, sino que también violaron protocolos específicos que yo había establecido para protegerme precisamente de situaciones como esta. La realidad de su situación finalmente había penetrado en sus cerebros. No solo habían cometido errores, habían violado procedimientos legales específicos. No solo eran negligentes, eran potencialmente criminales. Y yo tenía toda la documentación necesaria para probarlo en cualquier tribunal del país. Lázaro se dejó caer en su silla como si le hubieran quitado todos los huesos del cuerpo. Sus manos temblaban mientras sostenía los documentos que acababan de sellar su destino. Doña Francisca, usted había planeado todo esto desde hace años. Sabía que algo así podía pasar. No había planeado que mi propia hija me traicionara, respondí con una tristeza genuina que se filtró en mi voz por primera vez. Pero sí había planeado protegerme contra el mundo que constantemente subestima a las mujeres mayores. Y resulta que tenía razón al hacerlo. El aire en la oficina se había vuelto denso con el peso de las revelaciones.
Ambos hombres entendían ahora que no estaban lidiando con una víctima confundida, sino con una mujer que había anticipado la traición y se había preparado para ella con la meticulosidad de un estratega militar. La batalla estaba perdida antes de que comenzara, y ellos apenas se estaban dando cuenta. El momento de la verdad había llegado. César y Lázaro intercambiaron miradas desesperadas, como dos hombres que se ahogan y buscan algo a lo cual aferrarse. Pero en este océano de consecuencias legales que ellos mismos habían creado, no había salvavidas. Solo quedaba la brutal realidad de que habían subestimado completamente a la mujer que tenían frente a ellos. Lázaro fue el primero en quebrantarse. Sus hombros se hundieron como si el peso de $2 millones hubiera caído físicamente sobre él. Doña Francisca, acepto que cometimos errores graves. Muy graves. Pero debe entender que esto no fue intencional. Fuimos engañados por su hija tanto como... Mi mano se alzó cortando sus palabras como una guillotina. No voy a permitir que responsabilicen a mi hija por su incompetencia profesional. Beatriz es culpable de fraude, sí. Pero ustedes son culpables de negligencia criminal. La diferencia es que ella es una civil sin entrenamiento bancario, mientras ustedes son profesionales con la responsabilidad legal de proteger a sus clientes. Me puse de pie y caminé hasta la ventana, contemplando la ciudad que se extendía bajo mis pies. Desde esa altura, las personas parecían hormigas corriendo de un lado a otro, cada una luchando sus propias batallas. Pero hoy, en esta oficina, yo había ganado la mía. La pregunta ahora era qué hacer con esa victoria. Tengo 71 años, dije sin darme la vuelta. He criado 3 hijos, he sobrevivido a la muerte de mi esposo, he construido un patrimonio desde la nada trabajando 12 horas diarias durante décadas. ¿Realmente creen que iba a permitir que mi propia hija destruyera todo eso sin consecuencias? Cuando me volví hacia ellos, algo en mi expresión había cambiado. La furia fría había sido reemplazada por una determinación que era aún más aterradora. Porque ahora no solo buscaba justicia, buscaba reconstrucción. No solo quería recuperar lo que era mío, quería asegurarme de que esto nunca volviera a suceder. Voy a ser muy clara con ustedes, continué, regresando a mi asiento pero manteniéndome erguida como una reina en su trono. No voy a aceptar que el banco simplemente cancele los préstamos y fingir que nada pasó. Eso sería demasiado fácil para ustedes. Ustedes necesitan aprender una lección que jamás olviden. César, que había estado sorprendentemente silencioso durante los últimos minutos, finalmente encontró su voz. ¿Qué es lo que quiere exactamente, doña Francisca? Su voz sonaba como la de un hombre que sabe que está a punto de escuchar su sentencia de muerte. Quiero que este banco establezca un fondo de protección para personas mayores. Un fondo de $5 millones que ayude a otras víctimas de fraude financiero familiar. Quiero que implementen protocolos de verificación biométrica obligatoria para todos los clientes mayores de 60 años. Y quiero que tanto usted como Lázaro sean personalmente responsables de supervisar estos cambios. Las palabras cayeron sobre ellos como rocas. $5 millones, además de los 2 millones perdidos en préstamos fraudulentos. Cambios estructurales que costarían millones más en implementación. Era un precio altísimo, pero ambos sabían que era infinitamente mejor que enfrentar cargos criminales federales. Pero hay más, agregué, saboreando cada palabra. Mi hija Beatriz va a entregar voluntariamente la casa reformada al banco como parte del pago de su deuda. No voy a permitir que disfrute ni un día más de los frutos de su traición. Y ustedes van a asegurarse de que enfrente todos los cargos criminales correspondientes. El silencio que siguió fue absoluto. Podía escuchar el zumbido del aire acondicionado, el tic-tac del reloj en la pared, incluso los latidos acelerados del corazón de ambos hombres. Estaban procesando no solo las implicaciones financieras de mi propuesta, sino también la realización de que habían subestimado por completo a la mujer que creían que sería una víctima fácil. Lázaro se aclaró la garganta nerviosamente. Doña Francisca, lo que usted propone es una cantidad muy significativa de dinero. Necesitaría aprobación de la junta directiva, posiblemente incluso de la casa matriz. No puedo tomar una decisión de esa magnitud yo solo. Entonces sugiero que hagan esas llamadas ahora mismo, respondí con una calma que contrastaba dramáticamente con la tormenta que había desatado en sus vidas. Porque tienen exactamente 1 hora para darme una respuesta. Después de eso, mi próxima parada será la oficina del fiscal federal, seguida por los medios de comunicación.
Imagínense los titulares. Banco líder aprueba préstamos fraudulentos a anciana, ignora protocolos de seguridad. La amenaza de exposición mediática los golpeó como un puñetazo. En la era de las redes sociales, un escándalo como este podría destruir la reputación del banco en cuestión de horas. Los clientes retirarían sus fondos en masa, los reguladores iniciarían investigaciones exhaustivas, y las consecuencias se extenderían mucho más allá de esta oficina. César había comenzado a caminar de nuevo, pero esta vez sus pasos parecían más los de un animal enjaulado que los de un hombre en control de la situación. Doña Francisca, entiendo su posición. Realmente la entiendo. Pero $5 millones, eso es una suma que podría afectar a cientos de empleados inocentes del banco. Ah, ahora se preocupan por los empleados inocentes, respondí con ironía. Qué interesante que esa preocupación no existiera cuando aprobaron préstamos fraudulentos por más de 2 millones. Pero tienen razón en preocuparse, porque si esto se hace público, el daño será mucho mayor que $5 millones. Me levanté nuevamente y comencé a recoger mis documentos con movimientos deliberadamente lentos. Cada papel que guardaba en mi carpeta era como otro clavo en el ataúd de sus carreras. Tienen 55 minutos para tomar una decisión. Estaré esperando en el lobby principal, donde todos los clientes puedan ver exactamente cómo trata este banco a sus clientas de mayor antigüedad. La amenaza implícita era clara. Si no llegaban a un acuerdo, mi sola presencia en el lobby, obviamente molesta y con documentos en la mano, generaría preguntas incómodas de otros clientes. Y en la era de los teléfonos inteligentes, esas preguntas podrían convertirse rápidamente en videos virales. Mientras me dirigía hacia la puerta, la voz de Lázaro me detuvo. Doña Francisca, espere. No es necesario que salga. Podemos trabajar en esto ahora mismo. Permítanos hacer las llamadas necesarias mientras usted está aquí. Será más rápido, más eficiente. Me volví hacia él con una sonrisa que podría haber congelado el infierno. Oh, pero yo quiero que sea público, Lázaro. Quiero que todos en este banco sepan exactamente lo que está pasando. Porque la única manera de asegurar que esto no vuelva a suceder es que todos entiendan las consecuencias de tratar a los clientes mayores como víctimas fáciles. Salí de la oficina dejando la puerta abierta detrás de mí. Mis pasos resonaron por el pasillo con la autoridad de alguien que acababa de cambiar fundamentalmente el equilibrio de poder. Detrás de mí, podía escuchar las voces urgentes de ambos hombres mientras comenzaban a hacer las llamadas que determinarían no solo su futuro, sino el futuro de todo el banco. Había ganado la primera batalla. Pero la guerra contra quienes subestiman a las mujeres mayores apenas había comenzado. Y yo estaba más que lista para librar cada batalla que fuera necesaria. El lobby del banco se había convertido en mi escenario de justicia. Elegí estratégicamente una silla en el área central, donde cada cliente que entrara y saliera pudiera verme. Mi postura erguida y mi carpeta de documentos creaban una imagen que hablaba por sí sola. Una mujer mayor, obviamente importante, esperando resolución a un problema serio. La curiosidad natural de las personas hizo el resto. Los minutos pasaban con una lentitud deliciosa. Cada segundo que transcurría aumentaba la presión sobre César y Lázaro en esa oficina del tercer piso. Podía imaginarlo sudando mientras explicaban a sus superiores cómo habían logrado meterse en un agujero legal tan profundo que necesitarían dinamita para salir de él. Una señora elegante de unos 60 años se acercó a la silla contigua. «Buenos días», me dijo con la sonrisa cortés que compartimos las mujeres de nuestra generación. ¿Esperando por algún trámite importante? Su pregunta era genuina, pero yo detecté esa solidaridad instintiva que existe entre nosotras cuando percibimos que algo no está bien. Algo así, respondí con una sonrisa que no revelaba nada pero lo sugería todo. Problemas con préstamos que mi hija hizo a mi nombre mientras yo estaba de viaje. Ya sabe cómo son estas cosas cuando una llega a nuestra edad. Algunos creen que somos fáciles de engañar. Sus ojos se agrandaron con comprensión inmediata. ¡Ay, no! ¿En serio? ¿Su propia hija? Su voz se alzó lo suficiente como para que otras personas en el lobby voltearan a vernos. Perfecto. Exactamente lo que yo había planeado. En los siguientes 20 minutos, mi historia se extendió por el lobby como ondas en un estanque. Cada persona que la escuchaba la compartía con alguien más, añadiendo su propia indignación y sus propias experiencias con familiares que habían abusado de la confianza. El murmullo de conversaciones se intensificó,
Y más de una vez escuché mi nombre mencionado junto con palabras como fraude, negligencia bancaria y escándalo. Un joven empleado del banco, nervioso y sudoroso, se acercó a mí cada 10 minutos. Doña Francisca, ¿puedo ofrecerle algo? ¿Agua? ¿Café? ¿Le gustaría esperar en una oficina privada? Su desesperación por sacarme del lobby era tan obvia que resultaba casi cómica. No, gracias, joven, respondía cada vez con amabilidad exagerada. Estoy muy cómoda aquí. Me gusta ver cómo funciona el banco, observar a todos los clientes. Es muy educativo. Mi sonrisa maternal contrastaba perfectamente con el veneno sutil de mis palabras. A los 40 minutos de mi espera pública, las puertas del elevador se abrieron con urgencia. César salió prácticamente corriendo, seguido por Lázaro y un hombre mayor que no reconocía pero cuyo traje costoso y expresión seria gritaban autoridad superior. Se dirigieron directamente hacia mí con la desesperación de bomberos corriendo hacia un incendio. Doña Francisca, me dijo César con voz entrecortada, hemos estado en contacto con nuestros superiores. ¿Podríamos hablar en privado? Su mirada nerviosa recorrió el lobby, donde al menos 20 personas nos observaban con curiosidad mal disimulada. Me levanté con la elegancia de una actriz que sabe que está en el escenario principal. Por supuesto, pero primero quiero presentarme a su acompañante. Extendí mi mano hacia el hombre mayor con una sonrisa que podría haber derretido hielo. Soy Francisca López, cliente de este banco desde hace 43 años. Jeremías Álvarez, señora López. Soy el director regional. He venido personalmente para asegurarme de que resolvamos esta situación de manera satisfactoria para todos. Su apretón de manos era firme, pero detecté el temblor casi imperceptible que traicionaba sus nervios. Qué considerado de su parte, señor Álvarez. Espero que tengamos buenas noticias que discutir. Mi voz era miel con un toque de veneno, dulce en la superficie pero mortal en el fondo. Mientras nos dirigíamos hacia el elevador, escuché susurros detrás de nosotros. Director regional, debe ser algo muy serio. Pobre señora, espero que le hagan justicia. Las semillas de mi estrategia mediática habían germinado perfectamente. De regreso en la oficina de Lázaro, ahora con la presencia intimidante del director regional, la dinámica había cambiado completamente. Ya no era una anciana solitaria enfrentándose a empleados bancarios. Era una fuerza de la naturaleza que había obligado a la estructura corporativa completa a responder a sus demandas. Señora López, comenzó Jeremías, tomando control de la conversación, he revisado su caso con nuestro departamento legal y con la casa matriz. Lo que ha sucedido es absolutamente inaceptable e imperdonable. El banco asume completa responsabilidad por la falla en nuestros protocolos de verificación. Sus palabras eran música para mis oídos, pero mantuve mi expresión neutral. Aprecio su honestidad, señor Álvarez. Ahora hablemos de las soluciones concretas. Estamos preparados para cancelar inmediatamente todos los préstamos fraudulentos. Su historial crediticio será limpiado por completo. Además, estableceremos el fondo de protección para personas mayores que usted solicitó, aunque nos gustaría negociar la cantidad específica. Aquí venía la parte interesante. ¿Qué cantidad tenían en mente? Pregunté con la paciencia de un pescador que sabe que tiene al pez en el anzuelo. $3 millones, respondió después de una pausa que reveló cuánto le dolía decir esa cifra. Mi risa llenó la oficina. Señor Álvarez, creo que no entiende la gravedad de la situación. No estamos negociando el precio de una casa usada. Estamos hablando de negligencia criminal que podría destruir la reputación de su banco en cuestión de horas. Mi precio sigue siendo 5 millones, y es innegociable. El silencio que siguió fue tan denso que podría haberse cortado con un cuchillo. Jeremías intercambió miradas con César y Lázaro, realizando cálculos mentales que iban mucho más allá del dinero. Estaban calculando el costo de la exposición mediática, las investigaciones regulatorias, la pérdida de confianza del público. Además, agregué mientras ellos procesaban, quiero que los tres firmen un acuerdo personal de responsabilidad. Si algo similar vuelve a suceder en cualquier sucursal bajo su supervisión, ustedes personalmente enfrentarán las consecuencias legales. Ya no podrán esconderse detrás de la protección corporativa. Esa cláusula los golpeó como un rayo. Una cosa era que el banco pagara multas, otra muy diferente era poner sus patrimonios personales y sus carreras en la línea de fuego.
pero también sabían que era la única manera de demostrar que realmente habían aprendido la lección. Señora López, dijo finalmente Jeremías, su voz cargada de una resignación que no intentaba ocultar, acepto sus términos. Todos ellos. 5 millones para el fondo, protocolos biométricos obligatorios, y responsabilidad personal para los 3. Solo pido que este acuerdo permanezca confidencial para proteger la estabilidad del banco. Mi sonrisa se extendió lentamente por mi rostro, como el amanecer después de la tormenta más larga. Por supuesto, señor Álvarez. No tengo interés en destruir el banco donde he sido cliente durante décadas. Solo quiero asegurarme de que ninguna otra mujer de mi edad tenga que pasar por lo que yo he pasado. La batalla había terminado. Pero la guerra real apenas estaba comenzando. Porque ahora tenía que enfrentar a la persona que había causado todo esto, mi propia hija. El viaje de regreso a casa fue el más largo de mi vida, aunque duró apenas 20 minutos. Cada semáforo, cada esquina, cada metro de asfalto me acercaba al momento que había estado posponiendo desde el descubrimiento de la traición. El momento en que tendría que mirar a los ojos a mi propia hija y decirle que sabía exactamente lo que había hecho. El momento en que tendría que destruir lo que quedaba de nuestra relación para salvar lo que quedaba de mi dignidad. Las ventanas del taxi reflejaban el rostro de una mujer que había envejecido una década en una sola mañana. Pero también reflejaban algo más, la determinación de hierro que había heredado de mi madre y que había pasado a mis hijos. Una determinación que, evidentemente, Beatriz había decidido usar en mi contra. Al llegar a mi casa, vi inmediatamente que el auto de Beatriz estaba en la entrada. Había esperado hasta saber el resultado de mi visita al banco antes de regresar a enfrentarme conmigo. Inteligente. Cobarde, pero inteligente. Sabía que eventualmente tendría que dar explicaciones, y había preferido esperar a ver qué tan graves serían las consecuencias de su traición. Entré a mi casa con la llave que llevaba en mi bolso, la misma llave que había usado durante años sin imaginar que algún día la usaría para confrontar a mi propia hija por robarme millones de dólares. El silencio de la casa me recibió como un manto fúnebre, interrumpido apenas por el tic-tac del reloj del pasillo y el zumbido distante del refrigerador. Beatriz, llamé con voz clara que resonó por toda la casa. Sé que estás aquí. Tu auto está afuera y necesitamos hablar. Ahora mismo. Los pasos que bajaban por la escalera sonaron como una marcha fúnebre. Lentos, pesados, cargados del peso de la culpa y la inevitabilidad. Cuando apareció en la sala, pude ver inmediatamente que había estado llorando. Sus ojos estaban hinchados y rojos, su maquillaje corrido formaba líneas oscuras en sus mejillas. El vestido verde esmeralda de la mañana había sido reemplazado por jeans y una camiseta blanca que la hacían parecer más joven y más vulnerable. Mamá, comenzó con voz quebrada, yo puedo explicar. Mi mano se alzó cortando sus palabras como una espada. No quiero explicaciones. Beatriz. Quiero que me digas exactamente cuándo decidiste que robarme 2 millones de dólares era una idea aceptable. Quiero que me digas exactamente cuándo mi hija se convirtió en una criminal. Sus piernas parecieron fallarle y se dejó caer en el sofá beige que habíamos comprado juntas hace 5 años, cuando aún creía que podía confiar en ella. Sus manos temblaban mientras intentaba secarse las lágrimas que seguían fluyendo como un río sin fin. Mamá, tú no entiendes. César perdió su trabajo hace 8 meses. Nos estábamos quedando sin dinero. La casa se estaba cayendo a pedazos y los bancos no nos querían dar préstamos porque nuestro crédito está arruinado. Yo solo quería arreglar las cosas. ¿Arreglar las cosas? Mi voz se elevó hasta convertirse en un rugido que hizo que se encogiera como una niña regañada. ¿Arreglar las cosas robándome a mí? ¿Falsificando mi firma? ¿Usando mi identidad como si fuera un objeto que puedes tomar prestado cuando te conviene? Me acerqué a ella hasta quedar directamente frente al sofá. La mujer que había criado, que había alimentado con mis propias manos, que había consolado durante todas sus pesadillas infantiles, me miraba con ojos llenos de terror. Terror hacia mí, hacia su propia madre. Y eso me rompió el corazón de una manera que no sabía que era posible. Pero mi corazón roto no iba a detenerme. Durante 71 años había aprendido que el dolor no era excusa para la injusticia, y la traición familiar no era menos grave que cualquier otra traición. ¿Sabes lo que hice esta mañana, Beatriz? Fui al banco. Hablé con Lázaro, con César Mendoza, el jefe de seguridad, incluso vino el director regional.
Les mostré todos los documentos que comprueban que falsificaste mi firma. Les demostré que el poder notarial que usaste es completamente fraudulento. Les expliqué que mientras tú gastabas mis millones, yo estaba a 400 kilómetros de distancia. Su rostro se puso completamente blanco. Mamá, no. No puedes haberles dicho eso. Ellos van a llamar a la policía. Van a arrestarme. Ya lo hicieron. Mentí con una facilidad que me sorprendió a mí misma. Los cargos ya fueron presentados. Fraude de identidad, falsificación de documentos, estafa bancaria. ¿Sabes cuántos años de prisión pueden ser esos cargos, Beatriz? Hasta 20 años. Se desplomó completamente, su cuerpo convulsionándose con sollozos que sonaban como si vinieran desde lo más profundo de su alma. Mamá, por favor no hagas esto. Soy tu hija. Soy la madre de tus nietos. No puedes destruir a tu propia familia por dinero. ¿Por dinero? Me reí con una amargura que saboreaba a hierro en mi boca. ¿Crees que esto es por dinero? Esto es por respeto. Esto es por dignidad. Esto es porque durante 71 años he trabajado para construir algo, y tú decidiste que podías destruirlo en 3 meses para satisfacer tus caprichos. Caminé hasta la ventana que daba hacia su casa, hacia la mansión que había construido con mi dinero robado. Las columnas de mármol brillaban bajo el sol de la tarde como dientes en una sonrisa burlona. Cada piedra, cada ventana, cada detalle arquitectónico gritaba mi humillación. Esa casa, Beatriz, esa hermosa casa que construiste con mi dinero, la vas a perder. El banco ya inició los procesos de embargo. En 30 días van a llegar a quitarte todo lo que compraste con mi identidad robada. Y yo voy a estar parada aquí, en mi ventana, viendo cómo se llevan cada mueble, cada lámpara, cada centavo de lujo que pagaste con mi reputación. Sus gritos de protesta llenaron la sala como el llanto de un animal herido. Pero yo había pasado más allá del punto donde su dolor podía afectarme. Había cruzado una línea que se trazaba con traición y se sellaba con justicia. Y hay algo más que debes saber. Continué sin darme la vuelta. Tu esposo César también va a enfrentar consecuencias. Él sabía que el dinero venía de préstamos fraudulentos. Él participó en gastar dinero que sabía que era robado. Él también va a ser investigado por las autoridades. Eso no es cierto, gritó con desesperación. César no sabía nada. Yo le dije que había conseguido un préstamo legítimo con tu aval. Él nunca habría aceptado el dinero si hubiera sabido que era fraude. Tal vez, respondí finalmente volteándome para mirarla. Tal vez tu esposo sea inocente. Pero tú no lo eres. Tú tomaste la decisión consciente de robarme. Tú falsificaste mi firma. Tú destruiste la confianza que había depositado en ti durante 42 años. El silencio que siguió fue el más doloroso de mi vida. Era el sonido de una relación madre-hija que moría lentamente, ahogándose en las mentiras y la traición. Era el sonido de décadas de amor maternal siendo reemplazadas por la amarga necesidad de justicia. Beatriz levantó la vista hacia mí con ojos llenos de una súplica desesperada. Mamá, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué puedo hacer para arreglar esto? Haré cualquier cosa. Cualquier cosa. La miré durante largos segundos, estudiando el rostro que había besado miles de veces cuando era bebé, que había consolado durante innumerables pesadillas, que había visto graduarse, casarse, convertirse en madre. Y me pregunté cuándo exactamente se había convertido en el rostro de una extraña. Puedes empezar, dije finalmente, empacando tus cosas y mudándote de esa casa antes de que lleguen a embargártela. Porque a partir de hoy, Beatriz, vas a aprender lo que significa enfrentar las consecuencias de tus decisiones. Y vas a aprenderlo sin mi ayuda. Los días que siguieron pasaron como una neblina de dolor y determinación. Beatriz había empacado sus cosas en silencio, como un fantasma moviéndose por una casa que ya no le pertenecía. Su esposo César había venido una sola vez a buscar algunas pertenencias, evitando cuidadosamente mi mirada cuando nos cruzamos en el jardín. La vergüenza lo consumía tanto que parecía haberse encogido físicamente, como si el peso de la humillación fuera algo tangible que cargara sobre sus hombros. Desde mi ventana, observaba cómo los equipos de embargo llegaban cada día a llevarse pedazos de la vida lujosa que habían construido con mi dinero robado. Primero fueron los muebles caros, sofás de cuero italiano, mesas de mármol que habían requerido grúas para instalar. Después las obras de arte,
las lámparas de cristal, los electrodomésticos importados que costaban más que el salario anual de una enfermera. Cada objeto que se llevaban era una pequeña victoria, pero también una pequeña muerte. Porque cada sofá, cada mesa, cada lámpara representaba no solo mi dinero robado, sino también los sueños rotos de la relación que había tenido con mi hija. Estaba recuperando mi patrimonio, pero perdiendo a mi familia en el proceso. Una tarde, mientras tomaba té en mi cocina, sonó el timbre. A través de la mirilla había una mujer joven que no reconocía, vestida con un traje profesional gris y cargando una carpeta oficial. Cuando abrí la puerta, se identificó como la agente Benita Morales del FBI, División de Crímenes Financieros. Señora López, necesito hablar con usted sobre los cargos que ha presentado contra su hija. ¿Podemos conversar en privado? Su voz era profesional, pero no desprovista de compasión. Había algo en sus ojos que me decía que había visto este tipo de casos antes, que entendía la complejidad emocional de los crímenes cometidos dentro de las familias. La invité a pasar y preparé café mientras ella organizaba sus documentos en mi mesa de comedor. La misma mesa donde Beatriz había desayunado miles de veces cuando era niña, donde había hecho su tarea de primaria, donde habíamos planeado su boda hace 15 años. Señora López, he revisado todo el expediente del caso. La evidencia contra su hija es abrumadora. Las firmas falsificadas, los documentos fraudulentos, el uso no autorizado de su identidad. Estamos hablando de múltiples delitos federales que podrían resultar en una sentencia muy severa. Asentí en silencio, sintiendo como si estuviera firmando la sentencia de muerte de mi propia hija. ¿Cuánto tiempo podría enfrentar? Con todos los cargos combinados, y considerando el monto involucrado, estamos hablando de entre 12 y 20 años de prisión federal. Pero hay algo que debo preguntarle, y necesito que sea completamente honesta conmigo. Me miró directamente a los ojos con la intensidad de alguien acostumbrada a detectar mentiras. ¿Está usted absolutamente segura de que quiere proceder con todos los cargos? Una vez que el proceso avance más, será muy difícil echarse para atrás. Su hija enfrentará consecuencias que cambiarán su vida para siempre. La pregunta me golpeó como un puñetazo en el estómago. Durante días había estado tan enfocada en la justicia y la venganza que no había considerado completamente la realidad de lo que significaba enviar a mi propia hija a prisión por décadas. Beatriz tenía 2 hijos pequeños. Mis nietos se quedarían sin madre durante la mayor parte de su infancia. Pero después recordé la humillación en el banco. La sonrisa falsa de Beatriz cuando regresé de mi viaje. La frialdad calculada con la que había planeado mi destrucción financiera. La facilidad con la que había falsificado mi firma, como si fuera algo que había practicado antes. Sí, respondí con una firmeza que sorprendió a ambas. Estoy completamente segura. Mi hija tomó decisiones conscientes de adulta. Ahora debe enfrentar las consecuencias de adulta. La agente Morales asintió y continuó tomando notas. Hay algo más que debo informarle. Durante nuestra investigación hemos descubierto que este no es el primer incidente de este tipo relacionado con su hija. Hace 3 años, intentó abrir cuentas bancarias usando la información de su suegra fallecida. El caso no prosperó porque la familia decidió no presentar cargos, pero está en nuestros archivos. Esa revelación me golpeó como un rayo. Beatriz no era una criminal primeriza que había cometido un error desesperado. Era una estafadora que había estado perfeccionando sus técnicas durante años. Yo no había sido su primera víctima, había sido simplemente la víctima más rentable. Me levanté de la mesa sintiendo como si me hubieran quitado el piso de debajo de los pies. Caminé hasta la ventana que daba al jardín trasero, donde años atrás había enseñado a Beatriz a andar en bicicleta, donde habíamos plantado flores juntas, donde había creído que estaba criando a una mujer honesta y trabajadora. Agente Morales, pregunté sin darme la vuelta, ¿qué pasa típicamente con las víctimas de este tipo de crímenes? ¿Recuperan su dinero? ¿Reconstruyen sus vidas? Depende de muchos factores, respondió con honestidad brutal. En su caso, usted tuvo la ventaja de tener documentación extensa y de actuar rápidamente. Muchas víctimas, especialmente personas mayores, no tienen esos recursos. A menudo pierden todo y nunca lo recuperan. Esa respuesta me hizo tomar una decisión que cambiaría no solo mi vida, sino potencialmente las vidas de muchas otras personas. Me volví hacia ella con una determinación renovada que ni yo sabía que poseía. Agente Morales, quiero hacer algo más que solo enviar a mi hija a prisión.
Quiero usar mi caso para ayudar a otras víctimas. Quiero que mi experiencia sirva para educar a otros sobre los signos de fraude familiar. Quiero que mi dolor tenga un propósito. Sus ojos se iluminaron con interés genuino. ¿Qué tiene en mente exactamente? El banco ha establecido un fondo de $5 millones para ayudar a víctimas de fraude financiero contra personas mayores. Pero quiero ir más allá. Quiero crear un programa de educación, talleres comunitarios, un sistema de apoyo para familias que están pasando por traiciones similares. Me senté nuevamente frente a ella, sintiendo como si estuviera viendo mi futuro con claridad por primera vez en semanas. Durante 71 años he sido una víctima de las circunstancias de una manera u otra. Primero de la pobreza, después de la viudez temprana, ahora de la traición familiar. Pero esta vez voy a convertir mi victimización en empoderamiento. La agente Morales sonrió por primera vez desde que había entrado a mi casa. Señora López, creo que usted podría ser exactamente lo que necesita la comunidad para enfrentar este problema creciente. El fraude contra personas mayores está aumentando exponencialmente, y la mayoría de las víctimas no tienen ni los recursos ni la determinación que usted ha demostrado. Hablamos durante 2 horas más, planificando no solo el caso criminal contra Beatriz, sino también la estructura de lo que eventualmente se convertiría en la Fundación López para la protección de personas mayores. Mientras escribíamos ideas y contactos, sentí algo que no había experimentado en semanas: esperanza. No era la esperanza de reconciliarme con mi hija. Esa relación había muerto el día que descubrí su traición, y no tenía ilusiones sobre resucitarla. Era la esperanza de que mi dolor pudiera prevenir el dolor de otros. Era la esperanza de que mi humillación pudiera convertirse en educación. Era la esperanza de que mi final pudiera ser realmente un nuevo comienzo. Cuando la agente Morales se fue esa tarde, me quedé sola en mi casa por primera vez en días. Pero no me sentía sola. Me sentía como si hubiera encontrado un propósito que era más grande que mi dolor personal, más importante que mi necesidad de venganza, más duradero que cualquier relación familiar. Beatriz había tratado de destruirme para construir su propia vida. Pero inadvertidamente había hecho algo más poderoso. Me había dado la motivación para construir algo que la sobreviviría a ella, a mí, y a todo el dolor que habíamos causado el una a la otra. 5 años han pasado desde aquella mañana que cambió mi vida para siempre. 5 años en los que he visto cómo la justicia, aunque lenta, finalmente encuentra su camino. Beatriz cumplió 4 años de prisión federal antes de ser liberada por buen comportamiento. Durante todo ese tiempo, nunca vino a visitarla. No por crueldad, sino porque había aprendido que el amor verdadero a veces significa permitir que las personas enfrenten completamente las consecuencias de sus decisiones. La Fundación López para la protección de personas mayores se ha convertido en algo más grande de lo que jamás imaginé. Con los 5 millones del banco como semilla inicial, hemos ayudado a más de 200 familias a recuperarse de fraudes similares. Hemos educado a miles de personas sobre las señales de advertencia. Hemos cambiado leyes estatales para proteger mejor a los adultos mayores contra el abuso financiero familiar. Mi oficina está en el centro de la ciudad, en un edificio que compramos el año pasado con donaciones de personas que habían escuchado mi historia y querían contribuir a la causa. Desde mi escritorio puedo ver el banco donde comenzó mi batalla, ahora completamente transformado con los protocolos de seguridad que implementamos después de mi caso. Lázaro ya no trabaja ahí. Fue transferido a una sucursal pequeña en las afueras de la ciudad, una degradación silenciosa pero efectiva. César Mendoza se jubiló anticipadamente, supuestamente por problemas de salud, aunque todos sabemos que fue por la vergüenza de lo que había permitido que sucediera bajo su supervisión. Esta mañana, como cada jueves, dirijo mi taller semanal para víctimas de fraude familiar. En el salón de conferencias de la Fundación, 12 personas se sientan en círculo compartiendo historias que son dolorosamente similares a la mía. Hijos que robaron herencias. Nietos que vaciaron cuentas de ahorros. Hermanos que falsificaron testamentos. Pero también compartimos historias de recuperación, de justicia, de reconstrucción. Porque he aprendido que la traición familiar, aunque devastadora, no tiene que ser el final de la historia. Puede ser el comienzo de algo más fuerte, más sabio, más poderoso. Mientras escucho a María, una mujer de 68 años cuyo hijo le robó la casa familiar, mi teléfono vibra suavemente. Es un mensaje de texto de un número que no reconozco inmediatamente, pero cuando leo las palabras mi corazón se detiene por un momento. Mamá, soy Beatriz.
Salí hace 6 meses. He estado trabajando en una panadería, viviendo en un apartamento pequeño, tratando de reconstruir mi vida sin lastimar a nadie más. No espero tu perdón, pero quería que supieras que entiendo lo que hice. Y que estoy orgullosa de lo que has construido con la fundación. Podríamos hablar algún día. Dejo el teléfono sobre la mesa y continúo escuchando a María. Pero una parte de mi mente está procesando este primer contacto de mi hija en 5 años. No hay súplicas desesperadas. No hay excusas. No hay intentos de manipular mis emociones. Solo reconocimiento, responsabilidad y una pregunta simple. Después del taller, me quedo sola en mi oficina ordenando papeles y pensando en el mensaje de Beatriz. Desde la ventana puedo ver a las personas caminando por la calle, cada una cargando sus propias historias de traición y recuperación, de pérdida y reconstrucción. Tomo mi teléfono y escribo una respuesta simple. El sábado a las 3. Café Luna en la Quinta Avenida. Tenemos mucho de qué hablar. Esa noche, en mi casa que ahora se siente más como un santuario que como una prisión de recuerdos dolorosos, preparo mi cena favorita, sopa de pollo casera con verduras del jardín que planté el año pasado. Mientras cocino, reflexiono sobre el viaje extraño que ha sido mi vida. A los 76 años, he aprendido que la traición más grande puede llevar al propósito más grande. Que el dolor más profundo puede generar la sabiduría más valiosa. Que las relaciones rotas, aunque nunca se reparen completamente, pueden enseñarnos cosas sobre nosotros mismos que no habríamos descubierto de otra manera. Miro hacia la casa de al lado, donde ahora vive una familia joven con 3 hijos pequeños. Los sonidos de risas infantiles llenan el aire donde antes había mármol silencioso y lujo vacío. Es mejor así. La vida real, la felicidad auténtica, siempre es mejor que los símbolos superficiales de éxito construidos sobre mentiras. El sábado llega más rápido de lo esperado. Me visto cuidadosamente, no para impresionar sino para sentirme fuerte. Elijo un vestido amarillo que me compré para mi cumpleaños 75, el primero que celebré después de la traición. Es brillante y alegre, una declaración de que he elegido la luz sobre la oscuridad. Llego al café 5 minutos temprano y elijo una mesa junto a la ventana. Cuando Beatriz entra, casi no la reconozco. Ha perdido peso, su cabello está más simple, su ropa es modesta pero limpia. Pero lo que más me impacta es su expresión. Ya no hay rastros de la arrogancia o el sentido de derecho que solía caracterizarla. En su lugar veo humildad genuina, tal vez por primera vez en su vida adulta. Se sienta frente a mí sin abrazos, sin besos, sin las falsas intimidades familiares del pasado. Solo 2 mujeres que una vez se amaron profundamente y que ahora están tratando de entender si puede existir algún tipo de relación en el futuro. Mamá, comienza con voz suave, pasé 4 años en prisión pensando en lo que te hice. No solo el dinero, no solo el fraude, sino la traición de tu confianza, la destrucción de tu fe en mí, el daño a tu reputación. Entiendo ahora que lo que hice fue imperdonable. La escucho sin interrumpir, estudiando su rostro en busca de señales de manipulación. Pero no las encuentro. Solo veo a una mujer de 47 años que finalmente ha enfrentado las consecuencias completas de sus decisiones. No espero tu perdón. Continúa. No lo merezco. Pero quería que supieras que he usado estos años para entender realmente quién era cuando te lastimé, y para convertirme en alguien diferente. Trabajo honestamente ahora. Pago mis propias cuentas. He aprendido a vivir con menos, y he descubierto que es suficiente. Finalmente hablo, mi voz sorprendentemente calmada. Beatriz, durante 5 años he estado ayudando a otras familias que han pasado por traiciones similares. He visto el proceso de recuperación desde todos los ángulos. Y he aprendido que el perdón no es algo que das porque la otra persona lo merece. Es algo que das porque tú necesitas liberarte del peso del resentimiento. Sus ojos se llenan de lágrimas, pero no las deja caer. Te perdono, continúo, pero eso no significa que las cosas vuelvan a ser como antes. Nunca volverán a ser como antes. Pero tal vez podamos construir algo nuevo. Algo basado en honestidad en lugar de expectativas familiares. Hablamos durante 2 horas, no sobre el pasado sino sobre el futuro. Me cuenta sobre su trabajo en la panadería, sobre cómo se levanta a las 4 de la mañana para amasar pan, sobre la satisfacción extraña que encuentra en el trabajo físico honesto.
Yo le cuento sobre la fundación, sobre las vidas que hemos tocado, sobre cómo su traición paradójicamente se convirtió en mi propósito más grande. Cuando nos despedimos, no con un abrazo pero con un apretón de manos que significa más que 1000 abrazos falsos, siento algo que no había experimentado en años: paz completa. Esa noche, me siento en mi jardín bajo las estrellas que han sido testigos silenciosas de toda mi vida. 76 años de alegrías y tragedias, de victorias y derrotas, de amor y traición. Y finalmente entiendo que cada experiencia, incluso las más dolorosas, fueron escalones hacia esta versión de mí misma. Una versión que sabe que la dignidad no puede ser robada, solo entregada. Una versión que entiende que la justicia a veces llega lentamente, pero siempre llega. Una versión que ha aprendido que el final de una historia puede ser el comienzo de una mucho mejor. Las estrellas brillan sobre mí como bendiciones silenciosas, recordándome que he sobrevivido a todo lo que la vida pudo lanzarme. Y que seguiré brillando, como ellas, mucho después de que las tormentas hayan pasado. Porque el legado no es un monumento. Es un mapa que otros pueden seguir para encontrar su propio camino hacia la luz.